el efectivo que nosotros tenemos en las empresas o el efectivo que se maneja dentro de la empresa, lo que va a hacer es ayudarnos a hacer operaciones, ¿cierto? Es la gasolina de la empresa, es la gasolina del vehículo, en este caso es el efectivo dentro de la empresa, que nos va a llevar a que la empresa continúe funcionando. Sin flujo de efectivo, sin efectivo en realidad la empresa no puede funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente se hacen gastos dentro de una empresa, ¿cierto? Tienes una caja chica, tienes que pagar salarios, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar diferentes cosas que se van comprando, ¿cierto? Y para eso es lo que tú necesitas efectivo dentro de la empresa. Entonces, más allá, si la empresa genera o no genera utilidades, o tiene calzados o no calzados sus pasivos corrientes, activos corrientes y sus pasivos corrientes, y si tiene o no tiene patrimonio, ¿cierto? Si está reportando pérdidas, más allá de eso, lo importante de una empresa es saber si cuenta o no cuenta con flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, en realidad, aquí vamos a explicar el propósito y la utilidad de un flujo de efectivo. ¿Para qué nos sirve este flujo de efectivo? ¿Por qué es tan importante más allá del tema de la rentabilidad o no, de la solvencia o no? ¿Cierto? El flujo de efectivo también tiene que ver mucho con la solvencia. Vamos a clasificar las transacciones de un flujo de efectivo. ¿Cuáles son nuestras transacciones? ¿Cómo tengo que analizar este flujo de efectivo? Y ver los dos principales métodos que existen, el método directo y el método indirecto para la elaboración del flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo lo que nos va a proporcionar es información sobre cobros y pagos de efectivo. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Por ejemplo, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Saldías. Profe. Dame un ejemplo de una empresa a la que tú quieras. ¿De qué quieres ser? ¿Quieres ser industrial? ¿Quieres ser comercial? ¿Qué quieres dedicar? De Coca-Cola. De Coca-Cola. ¿Qué quieres ser de Coca-Cola? ¿La distribuidora, la fábrica? ¿Qué de Coca-Cola? La fábrica. Ok, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Coca-Cola normalmente que se llaman las embotelladoras, ¿cierto? Lo que tú vas a hacer es producir en realidad la fórmula de la Coca-Cola, que es una de los grandes misterios, ¿cierto? Vas a envasar el producto y vas a venderlo, ¿sí? En contabilidad, para eso hay una parte que es muy específica que se llama contabilidad industrial. Esa contabilidad industrial se ve en todo lo que es costeo, ¿cierto? Cuánto es los productos que están en los inventarios en materia prima, los productos en procesos y los productos terminados, ¿sí? Sin embargo, cuando yo agarro y vendo estas Coca-Colas a las mayoritarias o doy a los carritos para que entreguen a las tiendas de barrio, ¿sí? En el momento de entregarles, si ustedes se han dado cuenta, cuando tú vas y entregas las Coca-Colas, también les van a entregar una factura, ¿cierto? Que les dice cuánto es lo que les están entregando. Al momento de entregarles la factura, lo que hace la empresa, Coca-Cola en este caso, la embotelladora, es que está generando ventas. Las está registrando las ventas por las cuentas por cobrar. Supongamos que tienes 7 días o 30 días o X tiempo para pagar, ¿sí? Si bien en el estado de resultados vas a tener un incremento en ventas, al mismo tiempo en el balance general vas a tener un incremento en cuentas por cobrar. Sin embargo, en el flujo de efectivo no vas a tener ningún movimiento. En realidad no te están generando efectivo. ¿Por qué? Porque estas ventas son al crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Contablemente sí estás vendiendo, contablemente sí está registrada la venta, contablemente sí tienes una cuenta por cobrar, pero el movimiento de efectivo ha sido cero, ¿sí? Por eso decimos que el estado de resultados y la utilidad que se va a generar es contable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las ventas están de manera contable, yo las registro independientemente si me han pagado o no.
La normativa boliviana te dice que las cuentas por cobrar, tú tienes que ir castigando cada 90 días el 25%. ¿Qué significa esto? Que si a los 90 días no te han pagado la factura, una factura de 100, pues mandas o castigas el 25%. 25 de ese 100 se va a ir al gasto porque no lo estás generando, no estás cobrando. Pasan 180 días, no te pagan, ya mandas el otro 25%, ya has mandado 50 de los 100. Pasan otros 3 meses, 90 días, llegas a los 270 días y no te han pagado, ¿cierto? Mandas el otro 25%, ya van 75 a gasto de los 100 que te deben. Pasan los otros 90 días, llegamos a los 360 días, no te han pagado, castigas el 100% con el demás 25%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, esta empresa puede vender mucho, sí, pero ¿qué pasa si no le pagan? ¿Cierto? Ahí es donde nosotros vamos a analizar el estado de flujo de efectivo sobre los cobros. ¿Alguien que no me haya entendido? ¿Entendemos la base contable y la base efectivo? ¿Sí? Vámonos por el otro lado, por el lado de los pagos en efectivo. Si yo soy la embotelladora que nos dice Luciana, ¿cierto? Las empresas que me dan mis proveedores, en realidad, que van a ser las que me brindan los plásticos para envolver, los tubos para soplar, las etiquetas, el transporte, todos estos mis proveedores, ¿cierto? Que me dan mis insumos para la producción, ¿sí? No es que el proveedor viene y me dice, te estoy dando 1000 botellas y pagame ese rato de las 1000 botellas. No, siempre existe una política de pago, ¿cierto? La burocracia siempre es necesaria, por lo tanto, pues yo veré que las 1000 botellas que me has entregado cumplan todos los requisitos que necesito, que quiero, que sea como he pedido, para que luego pase la fase administrativa y se realice el pago. Eso dura un determinado plazo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si bien yo recibo esas 1000 botellas, ¿cierto? Y las ingreso a producción, ¿sí? Al mismo tiempo que recibo, yo genero un gasto, ¿cierto? Porque estoy incrementando los gastos por materia prima. Pero al mismo tiempo va a ir el gasto contra la cuenta por pagar. ¿Estamos claros? Yo no estoy generando ningún flujo de efectivo porque aún no le he pagado, porque es una cuenta por pagar, está incrementando mi pasivo. Pero al mismo tiempo está incrementando mi gasto en el estado de resultados, por lo tanto mi utilidad está disminuyendo porque estoy incrementando los gastos. Independientemente si los he pagado o no, el gasto va a estar registrado y también el pasivo. Cuando yo voy a pagarle con efectivo, entonces va a disminuir la liquidez que tengo, que está en la parte del activo corriente, y va a disminuir el pasivo corriente como una cuenta por pagar. ¿Estamos claros? Todo ese movimiento, antes de que yo le pague, es movimiento contable. Por esa es la otra razón que decimos que el estado de resultados es en base contable. La utilidad es contable, no es efectiva. ¿Ok? ¿Alguien que no me haya entendido? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ok, entonces, aquí lo que nos va a dar en realidad el flujo de efectivo es la información sobre los cobros y pagos que estoy realizando de efectivo, ¿sí? No vamos a medir aquí si existe una utilidad o una pérdida o un superávit o un déficit en ningún punto. Lo que aquí estamos viendo es cuánto flujo se va a ir generando, si ha disminuido o aumentado. Esta evaluación financiera, como les decía, va a estar en la capacidad de generar flujo. Si con estas actividades que estoy realizando o con la actividad que está realizando la empresa, independientemente si se está generando utilidad o pérdida, quiero ver si se está generando flujos, ¿sí? Viene la capacidad de cumplir con obligaciones o dividendos, que se llaman, también pueden ser dividendos, ¿cierto? Si tengo la capacidad, tengo la liquidez para pagar las obligaciones que tengo, llámese de corto, mediano o largo plazo, pero quiero ver si estoy en la capacidad de cumplir, si estoy generando los recursos suficientes para cumplir estas obligaciones. Y ver, por otro lado, cuándo
o qué tipo de financiamiento necesito, ¿cierto? Tengo que saber yo no puedo agarrar y decir, ok, hoy me quedé sin dinero, entonces voy al banco y necesito un financiamiento y el banco se va a demorar, no sé, un mes en darme el crédito porque tengo que presentar papeles, tengo evaluación y ese mes yo no puedo estar sin liquidez porque tengo que pagar planillas, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar gastos administrativos, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar un montón de cosas para que la empresa siga funcionando, ¿sí? Pero entonces, y yo no tengo la liquidez, entonces por la liquidez voy a tener que parar la empresa porque no puedo obtener un financiamiento de un día al otro. Por lo tanto, al hacer un flujo de efectivo, lo que yo voy a saber es cuándo necesito esa liquidez, ¿cierto? Ese financiamiento y hacerlo con anticipación, de modo que por ningún motivo las operaciones de la empresa pueden parar, ¿sí? Especialmente por el tema de financiamiento. No puede parar porque una empresa que para, que deja de generar flujos, no estoy hablando de utilidad o pérdida, sino que deja de generar flujos de efectivo, tiende a quebrar porque ya no tiene para pagar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia el año pasado, el 2020? Cuando se han cerrado todo, hemos entrado en una cuarentena. Entonces, por una ley que se ha dictado, los empleados tenían que seguir percibiendo su salario, aunque las empresas no estén funcionando. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Que es lo más importante, es que la liquidez que tenían las empresas se ha visto disminuida porque no estaban generando flujos y por el lado contrario tenían que realizar gasto. Es por eso que igual muchas empresas han llegado a quebrar, porque no cuentan con la liquidez necesaria, o en realidad, cuando han vuelto después de la cuarentena, se han dado cuenta que no tenían o no contaban con la liquidez para seguir funcionando. Las transacciones de inversiones y financiamiento, ¿cierto? Cuando yo necesito realizar una inversión, me va a decir que voy a generar los flujos a partir de la propia empresa, necesito financiamiento para realizar una inversión, la compra de una maquinaria, de un activo, el cual me represente mucho movimiento de efectivo y cómo lo voy a financiar. Se va a hacer con recursos propios, me voy a prestar de un banco, voy a pedir dinero a los propietarios, a los accionistas. Identificar las partidas explican las diferencias entre un resultado neto según la contabilidad y el flujo de efectivo neto relacionado con las actividades operacionales, ¿sí? Lo que tengo que saber y cuando yo voy a empezar a analizar el flujo de efectivo es saber primero si la empresa está generando o no está generando flujo. No estoy hablando de ganancia o pérdida, estoy hablando de flujo, estoy hablando de recursos. Si está generando o no está generando recursos, estos recursos le están alcanzando o son suficientes para pagar su financiamiento, ¿cierto? Y si de ahí quedan recursos, si esta empresa está invirtiendo, cómo está consiguiendo los activos, cómo está pagando sus pasivos, ¿sí? Cómo son estas inversiones, si son financiadas, si se generan flujos propios o se está volviendo autosostenible, y ahí explicar estas diferencias que existen. ¿Okay? Los tipos de flujo. Cuando veamos el estado de flujo de efectivo, van a haber 4 resultados o subtotales en realidad que me voy a fijar. El primero es los flujos de efectivo de las actividades operacionales. ¿Qué significan las actividades operacionales? Todo el giro de la empresa, ¿sí? Si hablamos de una empresa, como decía Luciana, de Coca-Cola, van a ser todas las actividades operacionales. ¿Qué necesito para operar? Necesito comprar materia prima, necesito realizar toda la producción, necesito pagar a los empleados, necesito pagar marketing, necesito pagar publicidad, necesito pagar mi planilla, necesito pagar a la parte administrativa, necesito pagar los teléfonos, necesito pagar la gasolina en los camiones, todas estas actividades operacionales. Si todas estas actividades operacionales al final me están o no me están generando flujo. ¿Cierto? El flujo es positivo o negativo, ¿sí? Si el flujo es positivo, significa que con las actividades que está realizando la empresa, está generando flujo. No estoy hablando de utilidad, estoy hablando de flujo. ¿Ok? Cuando hablamos de flujo, ¿cierto? Es que se están generando efectivo. Que esas ventas que estoy realizando, que me generan cuentas por cobrar, pero las estoy cobrando, es que me está entrando ingreso. Esas compras que estoy haciendo que se vuelven en cuentas por pagar, si las estoy generando, si las estoy pagando, me está generando una salida de gasto. Entonces tengo flujos de entrada y de salida.
Y el neto al final lo que me va a mostrar es si las empresas están o no están generando flujo. ¿Ok? Eso es en cuanto al flujo de efectivos de las actividades operacionales. Si este flujo es positivo, como les decía, vamos a ver a las actividades de financiamiento. ¿Sí? ¿Cómo está comportando este financiamiento? Si la empresa ha adquirido mayor financiamiento o está pagando sus financiamientos. Si el flujo de actividades de financiamiento, el resultado es negativo, significa que la empresa está pagando sus financiamientos, está disminuyendo su pasivo. Por el lado contrario, si el flujo de financiamiento, las actividades de financiamiento me da positivo, ¿cierto? Significa que la empresa está incrementando el financiamiento, ¿sí? Luego tengo el flujo de efectivo de actividades de inversión, es la misma lógica. Si me da negativo el flujo de inversiones, quiere decir que estoy incrementando mis activos, estoy invirtiendo, está saliendo dinero de la empresa. Por el lado contrario, si mi flujo de inversiones es positivo, significa que la empresa está recibiendo dinero. ¿Qué significa esto? Que está disminuyendo sus inversiones. Y al último, se va a netear con el aumento o disminución neto de efectivo. Visto por el otro lado y para que puedan manejarlo de mejor manera y sea más lógico. Si el flujo es positivo, es que está ingresando dinero a la empresa. Si el flujo es negativo, es que está saliendo dinero de la empresa. Si tengo un flujo de efectivo positivo, es que un flujo de efectivo de actividades operacionales o el flujo operacional es positivo, significa que está ingresando dinero a la empresa. Por lo tanto, me está generando efectivo. Si es negativo, es que no está ingresando dinero a la empresa. El flujo de financiamiento, si es negativo, ¿cierto? Es que está saliendo dinero de la empresa, por lo tanto la empresa está pagando su financiamiento. Si es positivo, por el lado contrario, la empresa está recibiendo dinero, está incrementando el financiamiento. Por el lado del flujo de inversiones, si es positivo, es que la empresa está recibiendo dinero. ¿Qué pasa con las inversiones cuando estoy recibiendo dinero? Estoy liquidando posiciones, que se llama. Estoy dejando de invertir, por lo tanto estoy volviendo a tener inversiones. Y por el otro lado, si es negativo, está saliendo dinero de la empresa. Por lo tanto, al salir dinero, lo que estoy haciendo es incrementando las inversiones. Y el último, que es aumento o disminución neto de efectivo, que va a ser positivo o negativo. Normalmente, o sea, no es algo, pero normalmente es positivo, que la empresa va incrementando su efectivo. O cuando estás en periodos de crecimiento, ¿cierto? Normalmente es que la empresa o mantiene cero en el cambio, ¿cierto? Si yo tenía 100,000 pesos en el 31 de diciembre del año anterior y ese 31 de diciembre tengo los mismos 100,000 pesos, no he tenido cambio de efectivo, puede ser que la empresa esté pagando financiamiento o esté en periodos de expansión, entonces ahí disminuye la liquidez, depende mucho en qué movimiento está la empresa. Acuérdense que cuando una empresa, el comportamiento común, no digamos normal, porque no es normal, no existe un comportamiento normal, pero el comportamiento común de las empresas, cuando están saliendo o cuando están naciendo, primero es que van a presentar pérdidas y segundo, van a tener gran disminución de liquidez. ¿Por qué? Porque primero no estás vendiendo, entonces tienes que utilizar la liquidez que tienes para pagar tus gastos administrativos. A medida que la empresa va en etapa de crecimiento, que se llama, que va subiendo la curva de crecimiento, van a ver que las ventas van aumentando, ¿cierto? La gente va cobrando, va pagando, por lo tanto, va teniendo mayor flujo, ¿sí? Y cuando ya llegas en el llano, ¿cierto? Estás en una etapa donde empieza la empresa, tienes pérdidas, tienes poca liquidez, empiezas a tener ventas, empiezas a generar efectivo, empiezas a tener liquidez y ya llegas a un llano. En este punto llano que se llama, cuando ya estás en una empresa consolidada, ¿cierto? Los cambios de flujo, o sea, no tienes muchos cambios en el flujo de efectivo, al menos que tomes otras decisiones, o de expandirte, ¿cierto? O por el lado contrario de contraerte. Las empresas que se expanden normalmente necesitan recursos para expandirse. Si yo decido o
o la empresa decide expandirse, ¿qué significa expandirse? Incrementar sus ventas, empezar a exportar, tener nuevos puntos de reparto, tener nuevos locales, tener nuevas sucursales, contratar más gente en el caso de servicios, ¿cierto? Y yo decido expandirme, vuelvo a entrar otra vez en etapa de expansión, donde lo que necesito es liquidez. Por lo tanto, en esa etapa lo que voy a hacer es incrementar mis financiamientos, incrementar el financiamiento que tengo para expandirme, ¿cierto? Ya sea a través de bancos, otro financiador, o por último, pedirle a mis accionistas que me den más dinero para poder expandirme y así aumentar la liquidez, y esa liquidez que me dan la voy a empezar a utilizar para expandir. ¿Ok? Los flujos de efectivo del periodo se muestran separando las corrientes de ingresos de los egresos para cada uno de los 3 grupos de actividades, ¿cierto? Voy a separar todas mis cuentas que tengo de ingresos y de gastos según si son operacionales, si son de financiamiento o si son de inversión. Y separadamente se presenta un anexo con las actividades de financiamiento e inversión que no emplearon efectivo y otro anexo con las conciliaciones de resultados con el flujo de efectivo de las actividades operacionales, ¿cierto? Esto es para armar, o en realidad es lo que te presentan cuando realizan un flujo de efectivo. Primero te van a decir de los ingresos y de los egresos de cada grupo, qué es lo que ha sido, ¿cierto? Por dónde ha salido el dinero y por dónde ha ingresado el dinero. El dinero ha entrado por ventas, que después se han vuelto las ventas en cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar se han convertido en liquidez, ¿sí? El gasto administrativo, que tenemos, por ejemplo, un pago de planillas, vas a hacer gasto administrativo contra liquidez. ¿Por qué? Porque al empleado no puedes hacerle una cuenta por pagar porque ha trabajado el mes, entonces le tienes que pagar, entonces va a ir directamente, ¿sí? Esas son las cuentas de ingreso y de egreso que vas a tener, o salidas de efectivo. ¿Okay? Luego vas a agarrar y vas a decir, ok, las actividades de financiamiento, ¿qué ha pasado con el financiamiento? Hablamos específicamente del tema del pasivo. ¿Qué ha pasado con el pasivo? ¿El pasivo ha incrementado o el pasivo ha disminuido? Si el pasivo ha incrementado, hay que ver por dónde ha incrementado. Se ha incrementado, que se llama un financiamiento natural, que se llama, que es a través de los proveedores, que los proveedores te van dando producto, pero no te van cobrando. Ese es un financiamiento espontáneo que se va llamando, que es parte del giro del negocio. O por otro lado, has ocurrido a un financiamiento planificado que se llama o estructurado. Un financiamiento planificado o estructurado es aquel en el cual vas a un banco y le dices, necesito plata para hacer estas cosas, te puedo pagar en 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, y mis cuotas pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales, y te voy a pagar de esta manera, ¿cierto? Otro financiamiento que se puede hablar, que es financiamiento estructurado, es el tema de los bonos, ¿cierto? Me voy al mercado de valores, emito un papel, contra ese papel me dan dinero, y ese papel tiene diferentes características, que pueden ser a 1, a 3, a 5, a 10, a 15, a 20 años igual, con una tasa de cupones que estoy estructurando, ¿cierto? ¿Y qué necesito para estructurar todo esto? ¿Qué necesito para saber todo esto? El tema de financiamiento, ver si se generan o no los recursos, ¿sí? Cuando haces análisis para otorgar créditos a las empresas, o haces análisis para comprar una determinada empresa mediante ya sea la emisión de bonos o acciones, normalmente es la emisión de bonos en Bolivia porque acciones hay muy pocas, ¿cierto? Lo que haces es hacer un análisis del flujo, ¿cierto? No me importa, o sea, no es que no me importa, si no es tan relevante que generes o no generes utilidades, sino lo más importante es que cuentes con los recursos para pagarlos. Y el único estado financiero que te muestra si cuentas o no con recursos para pagar es el flujo de efectivo, ¿sí? Porque es en base efectivo, no es en base contable. Entonces, a los bancos, por ejemplo, es la nueva, ¿no? Desde los años 90, se entró con temas así de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. ¿Qué son esos de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3? Que Basilea 1, por ejemplo, antes te decía, cuando tú des un crédito, lo que tienes que fijarte es en la garantía, ¿cierto? ¿Dónde voy a recuperar el crédito? Por eso te exigían garantías reales, que pongas activos, bienes inmuebles, vehículos, maquinaria, todas estas cosas, ¿sí? A partir de Basilea 2 te decían, no solamente es el tema de la garantía, sino también es el tema de la voluntad de pago. Entonces tienes que evaluar el carácter más, o sea, si están dispuestos o no.
Y el último que te dice Basilea 3 es que te dice que tú no solamente te tienes que fijar, no solamente en el carácter, no solamente en la garantía. ¿Por qué? Porque los bancos finalmente se han vuelto empresas inmobiliarias porque tienen un montón de casas, montones de equipamientos, de los bienes recuperados, de las empresas que no les han pagado, ¿cierto? Entonces has dicho, no, lo importante no es la garantía, no es el colateral, no es el carácter, no es la voluntad de pago. Lo importante que tú tienes que evaluar en una empresa es el flujo de efectivo, porque a vos como acreedor de la empresa, lo que te interesa es que te pague, lo que te interesa es que el dinero que tú les has prestado te vuelvan. ¿Sí? La garantía, el colateral que se llama, eso viene después de que veas que no tiene ni la voluntad de pagarte y no cuenta con los recursos. Así que lo que tienes que hacer normalmente es evaluar el flujo de la empresa. ¿Sí? Por eso es de que el flujo de efectivo es uno de los instrumentos más importantes para evaluar una empresa cuando vas a otorgar un financiamiento. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Qué es o de dónde se genera el flujo de las actividades operacionales o el flujo operativo que se llama o el flujo de operaciones? Depende en qué autor ustedes busquen, le puede dar diferentes definiciones, o sea, no es diferentes nombres a esto, pero en realidad es el flujo de las actividades, el flujo de efectivo de las actividades operacionales o el flujo operacional que le llaman. Que me está tratando de decir es si con las operaciones que realiza la empresa genera o no genera flujo. No, nuevamente repito, no estoy hablando de utilidad o pérdida, estoy hablando de flujo, ¿sí? Son todas las actividades que están relacionadas principalmente con las transacciones propias del giro del negocio y que sirven en base para determinar la utilidad o la pérdida. Te sirven para determinar la utilidad o la pérdida, pero no, nosotros no estamos no estamos analizando la utilidad o la pérdida. Estamos viendo si genera o no genera flujo. Entre estos flujos están los generados en procesos de compras, producción, venta de bienes y servicios, los desembolsos por pago al personal, el tema impositivo, los gastos operacionales y con alguna que otra, que con menos frecuencia en realidad aquí vas a poner algún ingreso o egreso extraordinario o no operacional. ¿Qué te estoy diciendo? El flujo de actividades de operaciones, por ejemplo, si estamos en una panadería, ¿sí? El flujo de operaciones va a ser la producción y la venta de pan como tal. Entonces, con el giro del negocio, si se está o no está generando flujo. ¿Qué significa esto? Si yo agarro y tengo una panadería y voy y produzco pan y tengo a los proveedores que me dan la harina, los huevos y creo que es mantequilla que es y sal para hacer el pan, ¿sí? Tengo un financiamiento natural porque me dan el crédito y yo elaboro el pan y hago todo el proceso y luego lo vendo el pan a un supermercado, por ejemplo, y el supermercado me dice que en 5 o en 6 días me va a pagar por el pan, ¿sí? Yo no tengo ningún movimiento de efectivo. ¿Por qué? Porque el proveedor me le está dando el crédito y yo estoy vendiendo el crédito. Entonces, mi efectivo como tal no se está moviendo. Entonces, si yo haría un flujo de efectivo dentro de esos 4 o 5 días, mi flujo de efectivo más bien va a ser tal vez negativo si me pesca en fin de mes, porque yo he tenido que pagar a los empleados de mi liquidez porque las ventas aún no me la han pagado para generar mi ingreso y yo tampoco he pagado a mis proveedores para generar un gasto. ¿Entienden? ¿Todos me han entendido? ¿Todos me han entendido? ¿Hay alguien que me puede decir sí, no? ¿O se cortó la comunicación? Rocabado, ¿no me has entendido? Sí, profe. Ok. Entonces, cuando yo hablo del flujo de actividades operacionales, es de acuerdo al giro del negocio. Si mi giro del negocio, por ejemplo, es una empresa de venta de servicios o una consultora, ¿sí? Y yo contrato al personal, ¿cierto? Y voy y hago una consultoría. Y la consultoría me dice que me la van a pagar en 30 días una vez que yo termine la consultoría.
Y la consultoría, supónganse que me lleva 30 días. Si bien yo tengo el contrato por la venta de la consultoría que lo voy a registrar como una venta, ¿cierto? Yo ese efectivo no lo voy a recibir hasta 60 días después. ¿Por qué? Porque me van a pagar 30 días después que yo entregue el trabajo. Sin embargo, si yo tengo gente durante ese periodo que tengo que realizar el trabajo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es pagar a esa gente de mi liquidez. Entonces, no estoy generando flujo. Por el lado contrario, estoy gastando mi liquidez. Y hasta que no me paguen, no voy a generar ingreso. Por lo tanto, todo es gasto. El flujo de operaciones va a ser negativo. Eso no significa que la empresa esté perdiendo en ningún punto o esté ganando en ningún punto. Lo que estamos viendo es que si se está o no generando flujo. ¿Okay? Los ingresos operacionales más frecuentes. ¿De dónde voy a generar flujo? Los ingresos de efectivos provenientes de la venta de bienes y servicios, siempre y cuando sean en efectivo. ¿Sí? Por eso se dice que los supermercados o aquellas empresas en las cuales todas las ventas son en efectivo, tienen bastante flujo. ¿Por qué? Porque tú vas al supermercado, escoges los productos y le pagas, ¿cierto? En efectivo. Ahora, si el proveedor de esos productos que tú has comprado al supermercado le da el crédito y tiene un plazo de 7, 15, 20, 30, 60, 90, 180 días para pagar, ¿sí? Vas a darte cuenta que su flujo de efectivo en el supermercado es positivo. ¿Por qué? Porque él ya está comprando, o sea, ya está cobrando y él está ingresando dinero por la venta de los productos, aunque el supermercado no tenga que pagarlos inmediatamente igual. ¿Me entienden? Entonces ahí tienes esos descalces que lo que van a hacer es generarte liquidez. ¿Sí? Los ingresos de efectivos provenientes del cobro de cuentas y documentos originados en operaciones de venta o prestaciones de servicio o intereses, ¿cierto? ¿Cómo genero flujo? O cómo le digo a una empresa que puede mejorar su liquidez o generar flujo en realidad, es cobrando las cuentas por cobrar, haciendo efectivas o monetizando las cuentas por cobrar. Aquellas empresas que venden mucho al crédito, ¿cierto? Que si bien es una estrategia para incrementar las ventas, también te va a incrementar otros colaterales que tenemos, ¿cierto? Tú para generar esas ventas al crédito, alguien tiene que financiar. Por lo tanto, vas a incrementar tu pasivo porque tienes que tener esos productos para vender al crédito, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer eso es tener recursos ahí invertidos que tú los podrías mantener en liquidez si es que tú los vendieras al efectivo. Pero como has decidido otorgar créditos, lo que haces es incrementar tus cuentas por cobrar, que lo que hacen es quitarte liquidez, disminuir la liquidez. Entonces, cuando vamos a analizar una empresa, hay que ver las cuentas por cobrar cómo están, ¿cierto? Si estas cuentas por cobrar pueden ser o no cobradas, ¿cierto? Si existe la mora, que significa eso de que te tenían que pagar hace 30 días, y ya han pagado 40, y ya han pasado 45 días desde eso, que significa son 75 días que no te pagan, entonces ya está en mora, es un cliente que no sabe si vas a recuperar o no la cuenta por cobrar. Hay que ver estas cuentas por cobrar, cómo van a ser, cómo son analizadas, ¿cierto? Por ese lado es que yo voy a ir creando ingresos, independientemente si la empresa tenga utilidad o pérdida. Se supone que si la empresa ha presentado utilidades, es también porque ya ha contabilizado estas ventas, pero no han sido efectivizadas. Entonces, legalmente, prácticamente puede ser que la empresa, si no logra cobrar estas cuentas por cobrar, presente pérdidas, ¿cierto? Una cosa va muy relacionada con la otra. Otros ingresos de efectivo por operaciones extraordinarias distintas a las de financiamiento e inversión, por ejemplo, cuando me dan donaciones, cuando tengo alguna indemnización en cuanto al seguro, en cuanto a algún tema legal, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, yo he tenido, no sé, yo soy una empresa repartidora o distribuidora de productos químicos y cuento con vehículos para distribuir esos productos químicos y por X y Z razón, el vehículo ha sido siniestrado, pero yo cuento con el seguro, ¿sí? Entonces, esos también van a ser generadores de efectivo una vez que el seguro me llegue a pagar. O, por ejemplo, he entrado en un proceso legal por un tema de derechos de
autor, ¿cierto? O la propiedad intelectual. Entonces, si me llegan a generar o a pagar y yo llego a ganar ese proceso, pues también tengo eso en actividades operacionales. No están muy relacionadas con el giro del negocio o no son muy común o frecuente. Sin embargo, estos ingresos extraordinarios son también tomados dentro de los ingresos operacionales. ¿Por qué? Porque son parte o nacen de la operación del negocio. Siempre que vayamos a ver o analicemos un ingreso o un gasto, tenemos que ver de dónde viene, de dónde se genera este ingreso o este gasto. Los egresos operacionales más frecuentes. ¿Por qué voy a tener salida de liquidez? ¿Por qué voy a disminuir mi liquidez? Por pagos por compras de mercadería, materias primas o servicios, ¿cierto? O sea, si soy una empresa industrial, el pago de la materia prima, que me entregue, que me da crédito de 15, 20, 30 días, pagar eso. En el caso de que soy una empresa, por ejemplo, igual puedo ser una industria y contrato un servicio de limpieza o un servicio de computación o un servicio de, no sé, para que vean el hackeo o no, la vulnerabilidad que tengo un software, entonces me tengo que pagar un mantenimiento de eso, pues todas esas cosas porque me sirven para el negocio, porque lo necesito para mi giro del negocio, es que van a entrar dentro de los egresos operacionales. Si llegado el momento, por ejemplo, yo necesito contratar un servicio para la evaluación de la rentabilidad de un nuevo punto de venta. Pero eso no está dentro del giro del negocio, ¿cierto? Porque yo me dedico a vender hamburguesas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y quiero abrir una nueva sucursal y estoy contratando a un experto o a un asesor que me haga una consultoría para ver si este punto de ventas va a ser no rentable. Eso no puedo colocarlo en el flujo o en el egresos o en los egresos operacionales. ¿Por qué? Porque no es parte del giro del negocio, ¿cierto? Eso lo tengo que llevar a los gastos de inversión, ¿sí? Porque si esto sale bien, si este estudio que sale y es adecuado y todo esto y las cosas, lo que yo voy a hacer posteriormente es abrir ese punto de expendio, ¿sí? Entonces, lo que voy a incrementar ahí es el gasto por este estudio realizado, ¿sí? Los pagos se encuentran en documentos a favor de proveedores, acreedores e intereses, ¿cierto? Todos estos temas operacionales. Si es que en algún caso el proveedor, por ejemplo, por darme crédito, me cobra una tasa de interés que normalmente no cobran, ¿sí? El común de los proveedores no es que te dicen, te voy a dar crédito de, no sé, de 10,000 pesos por productos químicos. Y sobre esos 10,000, si en 30 días me tienes que pagar un 1%, un 0%, un 0%, un 0.3%, un 4%, un 5%, si es que esos proveedores sí me cobran, va a entrar ese gasto dentro de los egresos operacionales. Pero si es el interés que yo pago por el financiamiento que me han otorgado un banco, eso va a ir al tema del flujo de financiamiento, ¿ok? ¿Qué va a ir aquí normalmente? Lo que tenga con proveedores, algún documento que sea parte del giro del negocio, por ejemplo, el tema de un documento por pagar puede ser el tema del alquiler, que yo lo pago de forma semestral, bisemestral o anual. Entonces, esto es parte del giro del negocio y tiene que entrar dentro de los egresos operacionales. El pago al personal por remuneraciones, o lo que se llama la planilla normalmente, eso va a entrar dentro del operacional. ¿Por qué? Porque si esos empleados no vienen y trabajan, no puede surgir el giro del negocio. El pago de impuestos, aranceles u otros gravámenes. Los impuestos sí los tengo que pagar sí o sí porque es parte del giro del negocio. Una vez que yo empiezo a hacer comercio o empiezo a generar ingresos, lo que tengo que hacer es pagar impuestos. Por lo tanto, es necesario, esto va dentro de los temas operacionales. Y otros egresos de efectivo ocurridos en operaciones extraordinarias distintas a las de financiamiento o inversión, reembolsos a clientes, donaciones, juicios, etcétera, que sean extraordinarios, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si alguien ha utilizado, no sé, un software y el software no contaba con la licencia y el dueño de la patente o la licencia
me demanda y pierdo la demanda y le tengo que pagar X monto de dinero, eso va a entrar dentro del tema de los operacionales, ¿cierto? Igual, si yo quiero hacer una donación, quiero donar, no sé, al hogar de niños un determinado monto o algún tipo de estas organizaciones sociales sin fines de lucro, quiero hacer una donación, va a entrar dentro del flujo de operacionales, ¿sí? Eso es lo que tenemos en cuanto a los ingresos operacionales. Hasta ese punto, entre los ingresos y los egresos operacionales, ¿sí? La suma de los ingresos y la resta de los egresos, lo que me va a dar es el flujo operacional, el flujo de operaciones que se llama. Es decir, con las actividades de las operativas, con el giro del negocio de la empresa, si se está generando o no se está generando flujo. No estoy hablando de utilidad o pérdida, estoy hablando de si se está generando o no se está generando flujo. ¿Cuál es el siguiente que tengo? Es el flujo de efectivo de actividades de financiamiento, ¿cierto? Como les decía, si es positivo, es que está entrando dinero a la empresa, si es negativo, es que está saliendo. Considerando los flujos de efectivo originados en aportes, devoluciones de capital y pago de dividendos y en las obtenciones y pago de préstamos, créditos de terceros o deudas con el público, ¿sí? Lo que yo hago es, mi flujo de financiamiento va a salir netamente de mi pasivo, ¿sí? Pero no de mi pasivo corriente, sino va a salir de mi pasivo de largo plazo o también de la porción corriente de la deuda a largo plazo. ¿Qué va a entrar dentro de este flujo de financiamiento que tenga? Como va a salir dinero de la empresa, ¿cierto? Voy a tener un tema de dividendos, un tema de pago de capital, un tema de intereses, todas estas cosas que están saliendo. Los ingresos por financiamiento, ¿de dónde van a venir? ¿Cómo hago que la empresa o cómo hago que tenga un ingreso la empresa por el flujo de financiamiento? Los ingresos de efectivo provenientes de aumentos de capital. Cuando hago una emisión de acciones, ¿cierto? Ya sea por decisión del dueño de la empresa o por un tema de una estrategia, hago yo una emisión de acciones. Entonces, los accionistas van a comprar la acción y ese dinero va a entrar a la empresa, ¿sí? Entonces, ahí es de que voy a tener ingreso de efectivo porque les estoy dando más acciones a los accionistas. Los ingresos de efectivo originados en la obtención de préstamos y créditos de terceros. ¿Cierto? Lo que tengo es un banco. Voy a un banco, ¿sí? Le pido un préstamo, lo contabilizo cuando el banco me desembolsa y cuando me desembolsa me está dando recursos. Entonces, en ese momento entra la liquidez contra la deuda con el banco X por el mismo monto. Eso está haciendo que mi flujo de financiamiento sea positivo. ¿Qué quiere decir? Eso está ingresando recursos a la empresa. Y los ingresos de efectivo obtenidos en la emisión de bonos u otros instrumentos de deuda con el público, ¿cierto? Cuando yo emito bonos, lo que estoy emitiendo es deuda. ¿Qué significa deuda? Que me estoy contrayendo una obligación, ¿cierto? Que yo la tengo que pagar en un determinado plazo, monto, ¿sí? El monto, el plazo y la tasa de interés que me van a dar es lo que yo estoy emitiendo, ¿cierto? Yo defino que voy a emitir un bono de 5,000 y voy a emitir 100 bonos de 5,000. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es tener 50,000 de deuda al 5% a 10 años, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy incrementando mi pasivo y estoy aumentando mi liquidez. Pero estoy aumentando mi liquidez a través del flujo de financiamiento, a través de deuda. Me estoy prestando dinero para tener liquidez, ¿sí? Los egresos por financiamiento más frecuentes que voy a tener. El pago de dividendos y devoluciones de capital, si es que se decide pagar dividendos, ¿cierto? Yo tengo que, en el momento que se decide pagar dividendos en la junta de accionistas o en las asambleas de accionistas, va a pasar de ser utilidades retenidas, utilidades de la gestión, a dividendos por pagar. Entonces va a salir dinero de la empresa para pagar estos dividendos, ¿sí? Y el otro lado es en caso de que yo decida disminuir o recomprar las acciones, porque tengo, no sé, mucho excedente de liquidez,
o por un tema estratégico, no siempre porque tengo excedente de liquidez, sino por un tema de algunos indicadores, yo agarro y decido recomprar las acciones. Entonces, va a salir dinero de la empresa para comprar estas devoluciones de capital que se llaman. El reembolso de préstamos obtenidos a crédito o recibidos de terceros, ¿cierto? Cuando yo voy a pagar el crédito, ¿se acuerdan cuando hemos visto el tema del sistema francés y alemán? Y había una porción a capital y una porción de interés que se pagaba. Pues esa porción a capital es la que yo la voy a llevar al tema de devolver el capital que me están prestando, ¿cierto? Entonces, por ahí también voy a tener salida de dinero cuando pago las deudas, ya sea con el banco o por un tercero. Y por último, el desembolso por pago de los bonos de propia emisión o por pago de otras deudas con el público, ¿sí? Cuando yo pago deudas, lo estoy haciendo con liquidez, por lo tanto, está saliendo de la empresa. Y en mi flujo de financiamiento va a ir con signo negativo. ¿Qué significa esto? Que si yo neteo, que significa los ingresos de financiamiento que tengo, y los egresos por financiamiento, ¿qué significa esto? Las entradas del dinero por financiamiento, ya sea por un tema de accionistas, por un tema de bancos, por un tema de emisión de bonos, ¿sí? Sumo todas las entradas de dinero y resto las salidas de dinero, que pueden ser por dividendos, por devolución de capital, por pago de préstamos, por pago de bonos o por pago de alguna otra obligación. El neteo de estos me va a dar positivo o negativo. Si es negativo, significa que ha salido dinero de la empresa total. Si es positivo, quiere decir que en el flujo de financiamiento se ha obtenido un mayor financiamiento, que la empresa ha tenido flujo o ha tenido más ingresos que egresos en el tema de financiamiento. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? ¿Nada? Ok, seguimos. El siguiente subtítulo que voy a tener, o el siguiente análisis que voy a hacer, es el flujo de las actividades de inversión. Las actividades de inversión normalmente se van a referir a la aplicación de efectivo de inversiones financieras de largo plazo o con el carácter de permanentes, su reembolso y rendimiento, y a la inversión física en bienes durables, planta, equipos u otros activos fijos o productivos, y al producto de sus eventuales enajenaciones. ¿Qué te estoy diciendo? El flujo de actividades de inversiones van a venir principalmente, las vas a relacionar con el activo fijo de la empresa, por un lado, y por aquellas inversiones que se realicen de forma permanente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a invertir comprando activos fijos, llámese planta, equipo, vehículos, computadoras, licencias, etcétera, ¿cierto? ¿Y cómo van a ser estos reembolsados? Los ingresos que tengo o cómo se va generando flujo a través de inversiones. Los ingresos de efectivo obtenidos de la venta de instrumentos financieros en los que se había invertido y el rendimiento de tales inversiones. Por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, señores, voy a invertir, voy a comprar una acción, voy a comprar un papel que se llama un commercial paper, voy a comprar un DPF, un depósito a plazo fijo, voy a comprar un indicador, ¿cierto? Voy a invertir dinero, ¿sí? Entonces, del dinero que he invertido, una vez que ha terminado esa inversión, ¿cierto? Va a entrar el dinero a la empresa. Si yo lo he comprado en 100 y lo estoy vendiendo en 110, va a entrar los 110 a la empresa. Entonces, no solamente va a entrar el capital, ¿cierto? Sino también va a entrar un interés. Y por el otro lado, si es que yo he invertido 100 y luego vienen y me dan 90, ¿cierto? Por X, Y, Z situación, solamente van a entrar los 90, ¿sí? Y los ingresos de efectivo producidos en la venta de propiedades, planta o equipos u otros activos fijos o productivos. ¿Qué significa esto? Cuando es reducido el activo fijo de la empresa, cuando estoy vendiendo un equipo, cuando estoy vendiendo un inmueble, cuando estoy vendiendo a las computadoras o estoy vendiendo, no sé, si soy, por ejemplo, una empresa de turismo, ¿sí? Y yo he comprado o he invertido en bicicletas para hacer turismo y yo empiezo a vender las bicicletas, la venta de esas bicicletas me van a generar el flujo de inversiones, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con los activos fijos de la empresa y yo los empiece a vender, eso me van a generar flujo de inversiones. ¿Y cuáles van a ser los egresos de las inversiones?
Los desembolsos de efectivo por pago de la adquisición de instrumentos financieros de largo plazo o derechos en sociedades, ¿cierto? Cuando yo decido comprar acciones, cuando yo decido comprar DPFs, cuando decido comprar commercial papers, cuando decido comprar estas cosas, va a salir dinero de la empresa. Es un egreso, es una salida de dinero, ¿sí? Y por el otro lado, también voy a tener el pago en efectivo en la adquisición de bienes durables, activos fijos u otros activos productivos. Cuando sale dinero de la empresa, ¿cierto? Para comprar estas maquinarias, estos inmuebles, estos vehículos, son salidas de dinero o egresos de efectivo. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Al final, entre los ingresos de efectivo por la parte de inversiones y las salidas de efectivo por la parte de inversiones, voy a netear la posición. Si esta posición es negativa, significa que ha salido más dinero del que ha ingresado. Si este neteo es positivo, significa que la empresa ha recibido más dinero del que ha salido. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se interpreta en el tema de inversiones? En el tema de inversiones, si es negativo, es que la empresa está invirtiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha salido más dinero del que ha entrado. Y por el lado contrario, si es positivo, la empresa puede empezar a tener un grado de desinversión. ¿Qué significa esto? Ha vendido algún activo, por lo tanto ha tenido mayor ingreso, o las inversiones permanentes que tenía, ha salido de esas inversiones, ha recuperado esas inversiones, por lo tanto la empresa está invirtiendo menos. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? ¿Quién tenemos aquí? Pacheco, ¿hemos entendido? Sí, profe. El flujo de operaciones, flujo de financiamiento y flujo de inversión. Y el último que me da es el cambio en el activo. Por ejemplo, ¿cómo se presenta un estado de flujo de efectivo? ¿Cierto? Voy a tener un efectivo de actividades operacionales, sea positivo o negativo. Voy a tener un efectivo de actividades de financiamiento, ya sea positivo o negativo. Un efectivo de actividades de inversión, sea positivo o negativo. Y un aumento o disminución neto de efectivo, que va a ser la liquidez o el efectivo con el que contaba en el año X-1 con el efectivo o la liquidez que cuenta en el año X, ¿cierto? Va a ser la disminución o incremento en efectivo. Normalmente tienen que cuadrarte, ¿sí? Y efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo y efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Así es como se está presentando un flujo de efectivo. Este informe que te lo presentan va normalmente acompañado de un anexo explicando las actividades de financiamiento e inversión que no han requerido movimientos de efectivo. Como que no ha requerido movimientos de efectivo, pero he invertido o me he financiado. Cuando hay las capitalizaciones de deuda. ¿Qué significa una capitalización de deuda? Por ejemplo, si yo agarro y tengo una empresa y me presto del banco X monto, y el banco quiere capitalizar la deuda. ¿Qué significa esto? Va a llevar del pasivo al patrimonio. Entonces, lo que van a hacer es emitir nuevas acciones y pagar esta deuda, contablemente pagar esta deuda con acciones de la empresa. Entonces, ahí no se realiza ningún movimiento de efectivo, todo es contable, porque no hay un pago o una disminución de la liquidez. Sin embargo, en el financiamiento, en el flujo de financiamiento, va a aparecer como negativo, ¿cierto? Porque he pagado la deuda, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en el flujo de financiamiento también va a aparecer como aportes de capital, porque he emitido nuevas acciones. Entonces, el movimiento de efectivo es cero, pero sin embargo, ha habido una capitalización de deuda. Las inversiones en activos fijos con créditos directos. ¿Sí? ¿Qué significa un crédito directo? Yo agarro y no tengo que ir a un banco. ¿Sí? Tengo que ir a, no sé, imagínense que necesito un vehículo y la empresa me dice, yo te doy crédito directo. Perfecto. Yo no le voy a pagar o no le voy a dar ni un centavo al que me va a dar el crédito directo porque me está financiando supónganse, esta empresa de autos. ¿Sí? Entonces, como tengo un incremento de activo,
En el flujo de inversiones se va a notar este incremento de activo, pero no me han dado efectivo, ¿sí? Yo no he pagado en efectivo para que aumente el activo, sino he tomado crédito. Entonces, también por el flujo de financiamiento es que mi pasivo va a incrementar. Y ese movimiento y eso no ha requerido un movimiento de efectivo. Por lo tanto, ni ha entrado ni ha salido efectivo. El movimiento neto es cero. Operaciones de leasing financiero u otras similares. ¿Qué pasa cuando hago leasing? Pues yo tengo un goce y uso del bien. Sin embargo, no lo estoy comprando. Entonces, estas actividades no van a requerir ningún movimiento de efectivo. Sin embargo, hay que explicarlas. ¿Por qué? Porque tú vas a ver que vas a tener movimientos de financiamiento. Por ejemplo, en la capitalización vas a decir, has pagado la deuda, pero en realidad no has pagado la deuda. Lo que has hecho es capitalizar la deuda porque tu acreedor se ha convertido en tu accionista. Y cuando se opta por el uso del método de presentación directa, que se explica más adelante, se debe incluir otro anexo con la conciliación del resultado neto del ejercicio con el flujo de efectivo del mismo. Cuando se utiliza el método directo, ¿cierto? Lo que hago es incluir un anexo por la conciliación. En efecto, el flujo de efectivo de las actividades operacionales se puede presentar de dos maneras, de ahí que se hable del método directo o el método indirecto. Lo único que varía un método del otro es en la forma de presentación de las actividades operacionales, nada más. En el método directo se presentan los flujos tal como los describimos al referirnos a los flujos de efectivo de actividades operacionales. Es decir, en el método directo voy los ingresos de efectivo, lo que son las ventas al contado, la variación en las cuentas por cobrar y documentos de clientes y deudores, y otros ingresos operacionales o gastos si hubiere. Y por el lado de egresos, hago el tema de las compras de mercadería, materias primas y servicios, la diferencia que existe entre un año y el otro. Acuérdense que para armar un flujo de efectivo necesito un periodo de tiempo. El pago de cuentas y documentos a proveedores y acreedores, el pago que tengo de remuneración al personal en cuanto a los gastos administrativos, el pago de impuestos aranceles u otros gravámenes y todos los egresos operacionales extraordinarios que hubieren. Entonces, en el método directo hago ingresos de efectivo por actividades operacionales, salidas de efectivo o egresos de efectivo por actividades operacionales, y esta forma de presentación debe acompañarse el informe o anexo con la conciliación entre el resultado neto del ejercicio y el flujo neto de efectivo del mismo periodo. La conciliación que se llama, pues, es esta, la que vemos, ¿cierto? Que es utilidad o pérdida del ejercicio, más cargos de resultado que nos representan egresos de efectivo, más abonos o resultados que nos representan ingresos de efectivo, más disminuciones de activo circulante y aumento de pasivo circulante. Menos aumento de activo circulante y disminuciones de pasivo circulante y el total flujo neto de las actividades operacionales, ¿cierto? Voy a tener este tipo de presentación por el método directo. Ya sean positivos o negativos, se van a ir evaluando. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Ramírez. ¿Todo claro? Supongo que esto ya lo han visto en Finanzas 1, ¿no? O sea, los dos métodos. Aquí solamente estamos haciendo un repaso. Bien. ¿Positivo o negativo? No, 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 no. Castigas cada 90 días el 25% de la cuenta por cobrar. No, no, es sobre el 100%. ¿Qué te dice? Te doy un ejemplo. ¿Ya? Imagínate que tú tienes una cuenta por cobrar de 200. ¿Sí? Tú has vendido y tienes una cuenta por cobrar de 200 el 2 de enero, lo has hecho. ¿Ok? Y tú cierres el 31 de diciembre. La normativa te dice que cada 90 días tienes que castigar el 25%. Entonces, cuando tú has hecho la venta, tú vas a tener venta contra cuentas por cobrar de 200. ¿Estamos claros? Ya.
hasta el de enero, hasta el 1 de febrero son 30 días, hasta el 1 de marzo son 60 días, hasta el 1 de abril son 90 días. El 1 de abril no te ha pagado el cliente. Entonces, la norma te dice que tú tienes que mandar castigar el 25%. Entonces, tú lo que haces ese día es el 25% de 200 es 50, ¿cierto? Mandas así. Gasto por pérdida de incobrables, gasto por incobrables contra cuentas por cobrar, ¿cierto? La cuenta por cobrar que antes era de 200, ahora es 150 y has enviado 50 al gasto. ¿Estamos claros? Sí, eso ha pasado en abril, el 1 de abril. Pasa 1 de mayo, son 30 días, 1 de junio, 30 de junio, son 60 días. Llegas al 31 o al 1 de julio, ¿sí? Ya son 120 días que no te ha pagado. No, perdón, ya son 180 días que no te ha pagado. Ese día tú tienes que castigar el otro 25%. Entonces, vas y dices, el 25% de 200 es 50. Otra vez, gasto por incobrabilidad contra cuentas por cobrar. ¿Qué pasa? Por eso es enviado al gasto. Entonces, has enviado en abril los 50 y en julio los 50. Tu cuenta por cobrar ya no es, o sea, en realidad es de 200, pero tú ya has castigado 100, solamente quedan 100. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y así lo vas haciendo. Y en septiembre, ya metes los otros 50 más o 150 y ya cuando llegas más o menos al 29, 30 de diciembre, mandas los últimos 50 al gasto. Entonces tú ya has castigado en un año esos 200 que deberían haberte pagado. ¿Qué pasa cuando no te pagan en realidad y se pierden y de aquí a 5 años vuelve el tipo y te dice, te debía 200 pesos de una factura, toma? Pues lo metes como gastos extraordinarios. Eso es en la normativa boliviana, por si acaso. Depende del país, hay que ver cómo pueden ir, cómo tienes que ir castigando estas cuentas incobrables por el tiempo. ¿Ok? ¿Ninguna duda o consulta más? Ok. Vamos a explicar un por qué la utilidad neta va a diferir del flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operaciones. ¿Por qué hay esta diferencia entre el contable y el efectivo? Las utilidades netas difieren del flujo de efectivo operacional neto por muchas razones. Una de las razones son los gastos, que no hacen uso de efectivo, lo que les explicaba, ¿cierto? Tales como la depreciación y la amortización de activos intangibles. Estos gastos reducen la utilidad neta, pero no afectan el flujo de efectivo. ¿Qué pasa en realidad con estos gastos que no hacen uso de efectivo? Normalmente es la depreciación, porque la depreciación lo que tú haces es enviarlo al gasto. Estás depreciando el activo fijo, pero no te está realizando ningún movimiento de efectivo. No hay alguien que tú pagues y dices, bueno, he depreciado 100 pesos y toma los 100 pesos. No existen movimientos de efectivo, por lo tanto son contables. Y lo mismo pasa cuando hago la amortización de los intangibles, ¿cierto? De estas licencias, por ejemplo, de software que me dan, que son intangibles, que me duran 5 años. Entonces, cada año yo tengo que amortizar el 20%, si lo hago en línea recta, ¿sí? Entonces, esos son movimientos o gastos que se realizan, pero no implican movimiento de efectivo. Las grandes diferencias de tiempo que existen entre el reconocimiento de ingreso y del gasto y la ocurrencia de los flujos de efectivo implícitos, lo que les explicaba antes. Yo hago la venta, pero no me la han pagado, entonces pasa a ser una cuenta por cobrar. Cuando me paguen la cuenta por cobrar, recién efectivizo esa venta o recién afecta mi liquidez. Sin embargo, ese ingreso yo ya lo estoy contabilizando. O visto por el otro lado, cuando me llega una factura de mi proveedor, ¿cierto? Se genera una cuenta por cobrar. Yo no la estoy pagando. Sin embargo, ese gasto ya está contabilizado, aunque no haya salido, no se haya efectivizado. Las utilidades y pérdidas no operacionales hacen parte de la determinación de la utilidad neta, pero el flujo de efectivo relacionado está clasificado como actividades de inversión o de financiación, no como actividades de
operacionales, ¿cierto? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que las actividades de inversión, por ejemplo, si yo hago una compra y venta de títulos valores y ahí estoy generando utilidades, esas utilidades van a ser parte de la utilidad neta, pero no es parte del flujo de operaciones, porque eso va en el flujo de inversión. Por el otro lado, si hago un pago por intereses, ¿cierto?, de un crédito bancario, eso va a ir en el estado de resultados y va a ser parte de la utilidad neta. Sin embargo, en el flujo de efectivo, va a entrar dentro del flujo de efectivo de financiamiento. No va a entrar en el flujo de efectivo de operaciones. Por lo tanto, estas diferencias entre la parte contable y la parte efectiva es que hacen que la utilidad neta difiera del flujo de operaciones. En resumen, ¿qué te estoy diciendo? Que el flujo de operaciones me va a decir si la empresa genera o no genera flujo, genera o no genera liquidez. Y el estado de resultados me va a decir si la empresa está generando o no está generando ganancias o pérdidas. ¿Estamos claros? Hay que saber diferenciar eso. En el flujo de operaciones lo que yo veo es si la empresa está generando flujo. No importa si está vendiendo o no está vendiendo, o está ganando dinero o está perdiendo dinero, no, ahí se mide solamente la generación de flujo. En el estado de resultados, lo que estoy midiendo es si la empresa está generando utilidades o pérdidas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Armaza, ¿estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, cuando hablemos de flujo de efectivo, no me van a hablar de pérdida o ganancia. Simplemente me van a hablar de generar o no generar efectivo o liquidez. ¿Okay? Cuando hablemos de estado de resultados, ahí vamos a hablar si la empresa genera o no genera utilidades, o genera pérdidas, o genera utilidades negativas, como quieran llamarlo, me es indiferente. Pero ahí hablamos de pérdidas o ganancias. En el flujo de efectivo hablamos de generar o no generar liquidez. ¿Cómo distinguimos entre los métodos directo e indirecto al reportar el flujo de efectivo de operaciones? Los métodos directos o indirectos son alternativas para reportar el flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operaciones. Estos métodos solamente varían en la exposición. Al final, el resultado tiene que ser el mismo. El método directo muestra las entradas y salidas específicas de efectivo que conforman las actividades de operaciones de negocio, ¿cierto? Con el método directo, yo digo entradas de efectivo, salidas de efectivo y cuánto es lo que se está generando. Bajo el método indirecto, el cálculo empieza con la utilidad neta sobre una base de acumulación y luego muestra los ajustes necesarios para llegar al flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operaciones. En un método, empiezo por los ingresos, disminuyo los gastos y me va a dar el flujo neto de operaciones. Ese es el método directo. Por el método indirecto, parto de la utilidad neta del estado de resultados y hago los ajustes, ¿cierto?, en las variaciones que tengo en las diferentes cuentas para llegar al resultado operacional. Por ambos métodos, por los dos métodos, el resultado al final del flujo de efectivo proveniente de las actividades de operaciones tiene que ser el mismo. Porque no varían, no tienen por qué variar. Uno empieza con los egresos y las salidas y el otro empieza con la utilidad neta. Pero ambos resultados siempre van a ser los mismos. No pueden decirte que por un método, por el método directo has sacado que la empresa genera flujo y por el método indirecto has sacado que la empresa no genera flujo en operaciones. No existe eso. En ambos resultados es el mismo. ¿Cómo se hace la metodología de la preparación para un flujo de efectivo o qué necesito en realidad para sacar el flujo de efectivo? Primero, el balance inicial y final de los ejercicios que voy a analizar o voy a sacar el flujo de efectivo. Porque supongo que en finanzas ya lo han visto, se ve la varianza, ¿cierto? La varianza o la variación que ha habido en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, en los inventarios, en todas las cuentas de activo, todas las diferencias que ha habido de un balance al otro. Y segundo, voy a tener el estado de resultados durante ese periodo. ¿Qué significa esto? Si yo quiero analizar, por ejemplo, el estado de resultados, quiero realizar el flujo de efectivo
del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, pues tengo que tener el balance general del 31 de diciembre del 2017 y el balance general del 31 de diciembre del 2018. Adicionalmente a eso, el estado de resultados del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. ¿Sí? Entonces, en función de estas variaciones, lo que voy a hacer es armar mi flujo de operaciones, mi flujo de financiamiento, mi flujo de inversión y al final el cambio de efectivo neto que voy a tener. Se necesita también información adicional acerca de las principales transacciones efectuadas, gran parte de la cual se encuentran los cargos y abonos de las cuentas mayores que se llaman, o los mayores de cada una de las cuentas. En los análisis de cuenta y saldos de balance y estado de resultados y en las propias notas que acompañan estos informes. Normalmente antes de que exista tanta tecnología, es que uno hacía el flujo de efectivo, ¿cierto? Tenías el balance general inicial, el balance general final, y en función a eso tenías también el estado de resultados y armabas en realidad un flujo de efectivo, y ahí veías el flujo de operaciones, el flujo de financiamiento y el flujo de inversión. ¿Cómo se hace esto? Es comparar los saldos iniciales con los finales para conocer los aumentos o disminuciones netos de cada una de las cuentas, ¿cierto? Entonces, estos de operaciones, ha salido más dinero aquí entrado, va a unas operaciones, esto es de financiamiento, pues va a financiamiento, esto va de inversión, esto va de inversión y se va clasificando. Analiza las variaciones y los movimientos que las originaron e identifica las partidas que produjeron flujos de efectivo y las que no requirieron de efectivo. Y es posible mediante, yo voy viendo, análisis cuenta por cuenta, ¿cierto? Voy de forma paralela. Empleo de hojas de trabajo con columnas, ¿cierto? Agarro y vacío todo el activo, pasivo y patrimonio. Al otro lado vacío las mismas cuentas y veo la diferencia. Uso de esquema de cuentas T para agrupar las operaciones de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿cierto? Todos estos instrumentos. Hago el cálculo del flujo de efectivo de las actividades operacionales. ¿Qué significa esto? Todas esas actividades o estas cuentas que han tenido movimiento, pues van a la parte de operaciones. Esto del pasivo va a la parte de financiamiento. Acuérdense que una parte del pasivo también va a operaciones, todo lo que tiene que ver con proveedores, ¿sí? Con el giro del negocio. Hago el tema de inversión. Todo este tema de inversión, las actividades que se han movido en el activo fijo, ¿sí? En la entrada de efectivo, junto con las inversiones permanentes o temporales que tengo, va todo lo que es inversión. Hago una conciliación del resultado del ejercicio en el flujo neto de las actividades operacionales. Se presenta el estado en el formato indicado y el método por que se opte, ¿cierto? Yo empiezo por ingreso o salida de efectivos, o por el método indirecto agarro la utilidad neta y empiezo a hacer los ajustes. Preparar y adjuntar el anexo con las actividades de financiamiento e inversión más significativas que no requirieron movimientos de efectivo, pero que en el futuro generarán flujos de efectivo, y que en el caso de emplear métodos directos, acompañar también el anexo con la conciliación del resultado con el flujo neto de las actividades operacionales. Una hoja donde explique qué flujos no han o qué movimientos no han implicado flujos de efectivo, sin embargo, en un futuro sí van a significar flujo de efectivo. Por ejemplo, este tema de comprar con crédito directo. Ahora se ha incrementado el activo y se ha incrementado el pasivo. No ha existido un movimiento de flujo de efectivo. Sin embargo, en los próximos meses va a implicar un movimiento de efectivo porque se tiene que pagar este crédito directo, ¿sí? Una forma metodológica alternativa y simplificada para la preparación de estos informes en sustitución de la comparación de saldos y análisis de las variaciones por cada una de las cuentas, en vez de yo agarrar y vaciar aquí el 2018 y aquí el 2019 y hacer una variación, es el empleo de las cuentas T, donde se van acumulando todos los flujos de efectivo. Esto de las cuentas T lo han debido ver en contabilidad básica. Desde un punto de vista contable, los cargos a estos clasificadores del efectivo corresponden a los ingresos de efectivo y los abonos a los egresos. Ahí irán todas las operaciones que requieran de efectivo, las que a su vez se clasificarán en las tres categorías comentadas, o sea, en ingresos y egresos de efectivo de operaciones, de financiamiento y de inversión. Las cuentas T lo que van a hacer es el debe y el haber, y ahí voy viendo si ha habido salida o ingreso de dinero en cada una, según sea activo, pasivo o patrimonio. Otro elemento que simplifica para preparar los flujos de efectivo es el uso de, y lo que se utiliza ahora es el uso de programas computacionales que de manera automática, al capturar los datos y asentar las operaciones, seleccionen y acumulen los flujos bajo el concepto de efectivo y equivalentes de efectivo descritos y efectúen las clasificaciones por tipos de ingreso y egreso del efectivo. Esto es el concepto que se llama contabilidad en tiempo real, enfatizando la oportunidad en el registro de los datos y en la emisión de informes con tecnología informática disponible. ¿Qué te estoy diciendo en realidad?
Todas estas cosas, todo el flujo de efectivo, ¿sí? Ahora no es necesario que hagas, o sea, que lo hagas, que vacíes los datos, que en realidad se llaman voltear el balance general, voltear el estado de resultados y sacar un flujo de efectivo de operaciones de financiamiento y de inversión, sino que tú ya metes todos estos datos o entras todo el input en un software y el software automáticamente lo que va a hacer es sacarte el flujo de financiamiento, el flujo de operaciones de financiamiento y de inversión. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cuál es el valor añadido de esto? En que tú tienes que saber y conocer cómo es que tiene que armar para saber interpretar estos flujos de operaciones de financiamiento y de inversión, para saber si en realidad están adecuada o no adecuadamente colocados y en qué parte. Con muchos softwares de los que yo he trabajado, ¿sí? Por la programación del software, ellos llevaban a lo que es un flujo de financiamiento, pero en realidad debería ser tomado como flujo de operaciones. O algunos, por ejemplo, software automáticamente el cambio en los activos fijos netos lo va a expresar en el flujo de inversión. Sin embargo, algunos de estos cambios no tienen que ir en el flujo de inversión, sino tienen que ir en el flujo operacional porque es parte del giro del negocio. Entonces, ¿para qué nos sirve esto en realidad? Para saber si todas estas cuentas que son tomadas por este software o por los diferentes software o el software que quieras utilizar están correctamente o no en cada uno de estos flujos de operaciones de inversión o financiamiento. ¿Okay? Aquí no les voy a pedir hacer un estado de flujo de efectivo porque no me corresponde. Sin embargo, lo que sí les voy a pedir es que vayamos interpretando los diferentes flujos de efectivo. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver un pequeño caso que lo voy a buscar para que vean cómo se va interpretando cada uno de estos flujos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si alguien tiene. ¿Todo claro, Jerez? Todo claro, profe. Okay. Mendoza, ¿tenemos todo claro? Sí, profe, todo claro. Ok.